Hola, buen día. Mi nombre es Camilo Mata, soy músico, soy riojano, tengo unos cuantos años, 65 para ser más preciso, y desde muy chico eh, estuve cerca de lo que nosotros aquí en el norte argentino llamamos folclore. ¿Mm? ¿Qué es? Toda forma de expresión, danza, música, poesía, artesanía, artes plásticas, todo lo que tiene que ver con las raíces culturales de esta región. Estas raíces culturales son una superposición y una simbiosis entre la cultura que tenían las civilizaciones precolombinas. En esta zona eran diaguitas, en esta zona había una fuerte influencia del imperio incaico y de la lengua cacana, que es la lengua madre de acá de esta región, y la superposición, como decía, de lo que trajo el español luego de 400 años de conquista, desde que se fundaron estas ciudades y estos pueblos por parte de los españoles, hasta que podemos decir que en los años 1800 y pico, en el siglo XIX, ya estas regiones tomaron características de provincias con identidad propia y luego se formó la nación argentina ya entrado el siglo XIX. Bueno, todo esto que nosotros llamamos acervo folclórico es lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y es lo que yo recibí como herencia, pero como el folclore es algo dinámico, es algo que no está estratificado, ni está puesto en una vitrina, ni está inmovilizado, desde que yo era niño a hoy han pasado muchas cosas y el folclore ha evolucionado y ha cambiado y ha mutado muchísimo. Por eso es que cada tanto es bueno tener una visión, tener un raconto, tener una nueva imagen o una nueva instantánea, una nueva foto del folclore. Entonces, desde muy chico estuve asociado directa e indirectamente con las danzas folclóricas, con la música folclórica, con las canciones, y en una década, la década de los años 60 del siglo XX, en el que acá en Argentina y sobre todo en el norte argentino, hubo un antes y un después, una bisagra entre lo que era la música tradicional y lo que luego fue el nuevo cancionero y el nuevo folclore de proyección. Por eso es que también soy testigo, partícipe y heredero de esa transformación que sufrió la canción popular en primer término y el folclore como manifestación artística de un pueblo en la década de los años 60 y 70. Atravesado, por supuesto, todo eso por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones de todo tipo, que son parte de la cultura, como marco más amplio. La cultura argentina, como la cultura rusa, como la cultura alemana, como la cultura francesa, son el gran marco dentro del cual se mueven todas estas fuerzas y no fue distinto en la cultura argentina. Y sobre todo la cultura de esta región de la Argentina, que es el noroeste argentino. Bueno, entonces lo que quiero comentar es que en ese marco macro de cultura argentina y en el mediano y en el micro de folclore del noroeste es donde me desarrollé y elegí, después de estudiar abogacía, de estudiar una carrera académica formal, como las leyes, después de eso me dediqué y fui a estudiar a Buenos Aires música, fui a estudiar composición. Ahí tuve grandes maestros, me formé, fui un mal alumno, pero tuve grandes maestros. Y la verdad es que les agradezco muchísimo la formación que me dieron. Pero bueno,
la formación musical, la formación de un músico, no puede estar estancada ni divorciada de la formación general como persona. Y quizá lo que traía de mi casa, una casa donde mi madre era pianista, mi padre, los dos abogados, pero mi madre pianista, todos nosotros, los hermanos, cantábamos y hacíamos música desde muy chicos. Mamá tocaba el piano y nosotros cantábamos al lado de ella, cantábamos villancicos y cantábamos cosas que tienen que ver con la música nuestra y con la música universal también, porque ella nos hizo escuchar desde muy temprano música francesa, música alemana, música italiana, música clásica en general, y también tango, y también folclore, y también música internacional. Mi madre es de origen, por parte del padre de ella, es da Costa Oliveira. Tiene un ancestro brasileño y tiene un ancestro portugués. Por lo tanto, escuchábamos música brasileña también. O sea, he sido producto, junto con mis hermanos, somos 6, yo soy el mayor y el menor somos varones y en el medio hay 4 mujeres. Los 6 cantamos, tocamos instrumentos, los 6 somos musicales, nos gusta la buena música, la buena poesía, tenemos una formación afín con eso. Luego después vino en la vida, como siempre se encarga, de poner a cada uno en su lugar, y algunos por opción, otros por decisión y otros por casualidad. Hemos seguido distintos caminos, pero venimos de un tronco común donde el arte y la música eran cotidianos, eran cosas de todos los días. Así que bueno, pasaron los años, me fui a estudiar a Buenos Aires, y ya acá en La Rioja, estando en el colegio secundario, ya había participado con mi madre de un coro, que ella era contralto en un coro, la agrupación coral Kuntur, un viejo maestro, Edgar Pirangi Libera era el director de esa agrupación coral Kuntur, y yo cantaba muy joven, a los 14, 15 años, en la cuerda de tenores. Ya antes había tenido yo una experiencia en coro de niños. El padre Martín Gómez había creado un coro de niños de la Basílica de San Nicolás, y yo con 8 o 9 años ya había participado ahí, muy poco tiempo. Y después a los 14, 15, 16 años ya no me pude desprender de la actividad coral, porque después en todos los lugares donde viví, donde estuve, integré un coro. O sea que desde los 14, 15 años hasta ahora la actividad coral ha sido común para mí. Salud. ¿Y vos cómo sentís vos? ¿Vos más cantor o más compositor? Bueno, son etapas distintas. Cuando yo cantaba desde muy niño, no me imaginaba que podía ser compositor. Sí me imaginaba que podía ser instrumentista, por eso estudié guitarra. Por eso cuando empecé a estudiar de manera un poco más sistemática la música, intenté no ser pianista, pero sí utilizar el piano para trabajar como compositor. Entonces, eso vino un poco después. A ver, no solamente canté en coros, después canté en grupos vocales, grupos más reducidos, donde hay uno por cuerda. Si en el caso canté en un grupo 4 o 5 años, se llamaba Quinteto Clave, donde había una mezzosoprano, un tenor, barítono alto, que era yo, un barítono bajo y un bajo. Después integré quintetos vocales masculinos, primer tenor, segundo tenor, barítono alto, barítono bajo y bajo. Y después ya, cuando empecé a hacer arreglos para grupos vocales y después a hacer arreglos para coros, ya experimenté con todos los orgánicos posibles, con todas las formaciones posibles. Coros de cámara, coros grandes, masas corales, grupos de cuarteto vocal, mixto, de voces iguales. Bueno, son las posibilidades que te da el medio. Y por eso es que, por un lado, al comienzo era cantar en coros, después empecé a tocar rock a los 11, 12 años en una banda de rock,
actividad que me acompañó hasta que terminé el secundario. Después nunca más toqué en una banda de rock. Después de los 17 años nunca más toqué en una banda de rock. Pero empecé a incursionar en el tema de cantar. Y cada vez se hizo más importante la música vocal. Y primero como cantante, luego como arreglador, luego como director de coro y luego como compositor, he desempeñado todos los roles habidos y por haber dentro de la música vocal, y eso me ha dado una experiencia realmente valiosa para mí, y me ha posicionado en el mundo de la música vocal y coral como un personaje bastante conocido aquí en la Argentina, no solamente en la región, sino en todo el país. Hoy mi música para coro se canta tanto en la Argentina como fuera de la Argentina. Tengo versiones de mis obras en 16 países, de coros de distinto tipo. Así que bueno, puedo decir que desde el pie, desde lo más pequeño, hasta participar en certámenes como jurado, en certámenes nacionales e internacionales, bueno, he hecho un poco de todo. ¿Y música folclórica en tu vida? ¿Qué parte tiene? ¿Todos esos coros, todas esas... Sí, realmente hice todo, digamos, todo lo que te acabo de comentar, fue con un repertorio de todo tipo, pero fundamentalmente repertorio folclórico. Podría decir que en un 70% todo lo que compuse, lo que arreglé, lo que dirigí, es música folclórica. Y el otro 30%, bueno, de todo un poco. Hasta música publicitaria hice. Hasta música publicitaria para jingles y medios, producciones de radio, de televisión. Digamos que en materia de música, salvo componer música de películas, hice todo. Producción de radio, de televisión, dirección, arreglos, direcciones artísticas, como jurado de certámenes. La verdad es que me he desempeñado en casi todo. ¿Y tango es folclore? ¿Tango es folclore? Y a ver, la pregunta es si tango es folclore. Desde el punto de vista estrictamente científico, el poco tiempo que tiene el tango desde su origen hasta ahora, a lo mejor pone en duda si es folclore o no. Porque 150 años, más o menos, no es suficiente tiempo como para decir que algo es folclore. Y porque además el tango, desde el comienzo, fue parte de un proceso de visibilización de lo autoral. O sea, desde el comienzo el tango tiene autor la letra y autor la música. O las dos cosas, autor conocido. Es muy poquito lo que hay al comienzo de tango folclórico, donde se desconoce la autoría y la tradición oral. Hasta la milonga, hasta el candombe, la tradición oral lleva esta característica folclórica. Pero ya cuando se hace ciudadano, la milonga se hace ciudadana, el candombe se hace ciudadano, y ya el tango empieza a tomar características propias, desde el comienzo te diría que, salvo alguna excepción, ahí se conoce el autor de la música y se conoce el autor de la letra. Lo que ya le quitaría, digamos, uno de las características fundamentales de lo que se llama música folclórica. Después, en la otra etapa, en la otra característica, que es la popularización horizontal, cuánto se bailaba, cuánto se cantaba, cuánto se tocaba, cuánto se componía, cuánto se interpretaba, realmente ha sido un reguero de pólvora. El tango empezó a tomar un volumen cada vez mayor y además atravesó varias clases sociales.
de ser una música de extramuros, de ser una música de marginados, de presidiarios, de prostitutas, pasó a ser una música bailada, cantada y aceptada. Y cuando llega a los medios de comunicación, a la radio concretamente, en los años 30, llega al cine también. Y con la primera película argentina sonora, en el año 1932, se llama Los Tres Berretines, con Luis Andrini, y la música es de tango. Entonces, ya es indetenible. Y de ser una música marginal para marginales, empieza a tomar una potencia donde intervienen otras plumas, otro tipo de poetas, otro tipo de músicos con otra formación. Ya dejan de ser solamente conjuntos instrumentales para ser acompañados por un cantor, y dejan de ser conjuntos instrumentales acompañados por un cantor para ser orquesta y cantante. Ya empieza a tomar otra forma, a ganar otra identidad y a apuntar a otra calidad artística. Bueno, después viene el negocio de las editoriales. Y las editoriales empiezan a editar partituras y empieza la industria fonográfica a grabar discos de tango. Imagínate que todo eso pasa a ser indetenible. Por eso es que yo creo que es como el jazz. El tango y el jazz tienen muchas similitudes. Tiene un origen de esclavo, el jazz, los cantos de trabajo, las alomas, los cantos del esclavo que se queja y que su único refugio es Dios. De ahí viene el gospel y el neuroespiritual, ¿no es cierto? Pasa a ser una música de evasión, de diversión. El Dixieland, todo lo que es la música de bandas de jazz del sur, es música de evasión ante la realidad tan terrible de la esclavitud y de la explotación. Y además viene la música que toman las clases emergentes, las clases medias y después las clases altas, y lo llevan a los salones, igual que en el tango. Lo llevan a los salones. Y luego viene la sofisticación. Acá en la Argentina, en la década de los 40, y en la década quizá un poco antes, finales de los 30, principios de los 40, Julio De Caro, ya me va a venir el nombre de la gran orquesta de salón que hubo en la Argentina. Ya me va a venir el nombre. Pero todo esto empezó a ser ya un objeto de consumo, un producto de consumo, que ya no era solamente cultural de transmisión de boca en boca, sino se transformó en un artículo de consumo, de diversión para algunas clases sociales y de lujo para otras. Entonces, atravesó, por eso te digo, varias clases sociales, varias capas sociales, el tango. Lo mismo el jazz. Todas las grandes músicas del mundo, las grandes músicas populares del mundo, las más conocidas como el tango, el jazz, el flamenco, la salsa, que son las más difundidas, la música brasileña, todos tienen un origen muy humilde, un origen marginal, y van ascendiendo socialmente de manera horizontal por la cantidad de gente que la consume y de manera piramidal por el lugar que empiezan a ocupar en el imaginario cultural de las clases altas. Entonces, y folclore. ¿Dónde, por ejemplo, tango tiene época de oro en 30 y en 40, ¿sí? Y el folclore, ¿dónde está? Para mí hay dos etapas. Una entre los 30 y los 45, entre los 30 y los 40, cuyos principales cultores y los más visibles y los más famosos eran los cuyanos, o sea, los músicos de Mendoza, San Juan, San Luis, Hilario Cuadros, La Tropilla de Huachipampa, Buenaventura Luna, Antonio Tormo. Es más, Gardel en los años 25, 30, lo primero que graba es folclore.
y graba gatos, y graba vidalas, y graba vidalitas, y triunfos, que graba de Cuyo. Gardel graba primero folclore y después empieza a grabar tango. Bueno, entonces esa era la música, la primera música folclórica que se grabó fue música de Cuyo. No había grabaciones de música del litoral, no había del noreste argentino, ni chamamé, ni ese tipo de cosas en los años 20, 30. No había grabaciones de música salteña, de música tucumana, de música santiagueña, sí de música cuyana. Ese fue un momento de oro de la música que a través de la radio y de las grabaciones profesionales tuvo su momento de oro. Y después se saltea a la década del 50, que fue de transición, y en la década del 60 empiezan a aparecer los salteños, los tucumanos, empieza a aparecer la música del litoral, empieza a aparecer la música del resto del norte del país. Esos fueron los dos momentos de la música folclórica. Y hoy, podemos como hablar que hoy también tenemos algo muy bueno por folclore argentino, o no. Sí, a ver. Siempre hubo calidades. Así como en el tango, como en el jazz. El problema no es cuánto hay de calidad o cuánto hay de no calidad. El problema es qué es lo que más se difunde. Si se difunde más lo malo, no es lo mismo, no es igual que si se difunde más lo bueno. En el caso del jazz, por ejemplo, lo que más se difundió del jazz fue lo bueno. En la música brasileña lo que más se difundió fue lo bueno. Lamentablemente en el tango lo que más se difundió fue lo bueno, pero en el folclore no. El folclore lo que más se difunde, lo que más se escucha, lo que más está visible es de lo mediano para abajo. Lo bueno no está suficientemente difundido. Pero hay muchos festivales, Sí, bueno, pero el festival es un formato que resiste más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque el público, la gente va a pasar un buen momento, no va muy predispuesto a escuchar, va más predispuesto a divertirse, a pasarla bien, a bailar, a beber alcohol, no va predispuesto a escuchar a Dino Saluzzi, no va predispuesto a escuchar a Juan Quintero, no va predispuesto a escuchar a, si fuera otra época, como en otra época, a Eduardo Falú. En la década del 60, los primeros festivales, Cosquín, Jesús María, La Chaya de La Rioja, los festivales tenían momentos que eran conciertos al aire libre. Pero después eso fue cada vez más entretenimiento, menos música, y terminó siendo lo que es últimamente, donde cada 10 números que sube un festival como Cosquín, hay uno que vale la pena escuchar, y los otros 9... Eso lo mismo pasa con la edición de los discos. Bueno, hoy y en los últimos 5 o 6 años, la cuestión discográfica hizo así. Ya no podemos medir con los mismos parámetros la difusión a través del disco, porque no existe el disco. Pero sí existen las radios y los canales de televisión. Pero sobre todo existen las redes. El nuevo desafío es ver cómo hacer para difundir de manera más equitativa lo bueno, lo regular y lo malo. Y mi pregunta también, en este punto de balance, porque vos sos músico, para vos folclore toda la vida es como música, ¿sí? Sí, a ver, yo me expreso a través del folclore, quizá, a las formas folclóricas, vidala, samba, chaya, chacarera, gato, que son especies de distinto tipo. Especies líricas, como la vidala, que únicamente se canta, especies instrumentales, que se bailan o no, pero que son no cantadas, y después las danzas,
que se hicieron para bailar y originalmente eran instrumentales y luego se le fue agregando letra, se le fue agregando texto, ¿no es cierto? Muchas de las cuales todavía se pueden bailar, aunque tengan texto, muchas de las cuales ya prácticamente no se bailan o no se pueden bailar porque cambió el formato, se hizo una proyección y una sublimación de las formas y de los contenidos y ya prácticamente no es atractivo para los bailarines. Hay zambas que son muy lindas para bailar, o chacareras, ¿no? Y hay otras que no tanto, porque tienen, digamos, la búsqueda pasa por otro lado, no por marcar el compás, el ritmo y que dé el número de compases con la coreografía, sino formas un poco más abiertas, más libres, aire de samba, aire de chacarera, de gato, de huella, de lo que sea, ¿no? Y después está el tema regional. Sigue existiendo todavía el regionalismo, pero en materia musical está en riesgo el regionalismo, porque hay una manera de tocar y de cantar que por desconocimiento, en muchos casos, o por elección en otros, está desdibujando las fronteras. Una cueca norteña, una cueca cuyana en una época tenían un sonido, una forma de interpretación y tenían características propias. Y hoy, únicamente el que conoce a fondo el género sabe la diferencia que hay entre una cueca del norte de la Argentina y una cueca de Cuyo. Pero el ritmo es el mismo, muchas veces las melodías son las mismas, se compone de manera un poco desaprensiva, o sea, bueno, compongo esto, digo lo que quiero decir y no soy estricto en el uso del lenguaje musical o en el uso del lenguaje literario o en el uso de las cadencias armónicas o melódicas del tema, y entonces esto es más o menos una cueca. Pero antes, por el ritmo, por el pulso, por la tonalidad, por un montón de cosas se sabía si lo que el bailarín iba a bailar era una cueca norteña o cuyana. Y hoy no está tan claro. Bueno, entonces, esa y mil cosas, digamos, son las que hacen al acercamiento y al conocimiento que se debe tener sobre el folclore y que mucha gente hoy ya no tiene. Ya no tiene. Y podemos decir en este caso que en este tiempo música folclórica tiene su, ¿cómo se llama? Su declive. Pero parte de folclore como para bailarín, porque hay muchos bailarines, hay muchas agrupaciones y este movimiento como más... Exacto. Yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, el tema de la difusión creo que es central. El tema de la difusión atenta contra la calidad, pero cada vez hay más difusión. El folclore pasó de ser en la década del 90 el cuarto género en cuanto a producción de dinero. Estaba el rock, la música pop, estaba, qué sé yo, otro género, el folclore. Y desde los años 90 ahora, hoy el género musical, con la danza, con la vestimenta, los festivales, todo el negocio del folclore, ha superado al rock. Hoy, el circuito de festivales, el negocio de la música folclórica, la venta de grabaciones, la venta de discos, las peñas, los festivales menores, la indumentaria, las academias de danza, todo eso mueven una masa crítica de dinero que ha superado el rock. Cuando hasta los años 2000, 2000 y pico, el rock estaba primero. Quiere decir que el declive se da en algún aspecto, pero no en todos. En otro aspecto ha crecido.
Creo que es bueno, de todas maneras, que algo crezca, aunque sea desarticuladamente, es bueno, porque de ese crecimiento puede salir un resumen, una síntesis mejor, superadora. Creo que puede ser positivo. Bien. Y pregunta más para vos, porque vos empezaste con coros y tu vida, como carrera artística, camino artístico, es como más con coros, más obras Sí, como sí, 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 sí. compositor, con Claro. cantor en coros. ¿Podés hablar en este tema un poco más? Y también una pregunta, ¿por qué vos no elegiste también un camino, ¿cómo se llama? Más comercial. Más como solista, como Claro, Jorge Cafrune claro, o... exactamente. Bueno, yo siempre he sido músico de proyectos colectivos. Nunca tuve la predisposición natural a ser solista. Yo creo que el solista nace, no se hace. El solista puede aprender muchas cosas, puede profesionalizarse, puede perfeccionarse, pero el que nace para ser solista puede participar en un coro, en un grupo vocal, puede participar en una cooperativa, pero quiere ser solista. Y eso se trae. No voy a decir que esto es absoluto, pero en la mayoría de los casos que conozco, por lo menos es así. El solista nace. El tipo que quiere ser la cara visible, el que quiere ser el aglutinante de un montón de cosas y estar ahí. De alguna manera el director es el solista, es el intérprete. ¿Por qué? Porque utiliza un instrumento como la orquesta o como el coro, pero el intérprete es él. El director, cuando baja la batuta, él es el que está interpretando, ¿no? O sea que mi costado solístico, si querés, pasa por ahí, por la dirección. Pero, desde el punto de vista escénico, el solista nace. ¿Y lo tenés o no lo tenés? Vamos a poner un caso acá que yo no sé si todos lo pueden conocer al caso, pero quizá vos podrías poner algún videíto ilustrativo. Soledad, que es una intérprete folclórica argentina, que es una chica que hoy tiene 40 y pico de años, pero que es muy jovencita, a los 15 años, empezó a destacarse como solista. Los padres de ella querían que ella y la hermana Natalia fueran lo mismo. Y les pusieron todo. Es más, el mandato. No podía subir al escenario Soledad sin su hermana. Sin embargo, una hizo así y la otra desapareció. ¿Vos a la condición la tenés o no la tenés? Después viene el estudio, la producción, la experiencia, el profesionalismo, la suerte, vienen todos los demás elementos. Pero ¿sos o no sos? Yo nunca me consideré un solista, por lo tanto, siempre fui partícipe de proyectos colectivos, grupos vocales, grupos de ensamble, música de cámara, coros. ¿Y podés nombrar grupos para buscar, para escuchar después? Bien, grupos vocales. Yo estoy justamente dictando una serie de cursos sobre grupos vocales argentinos. Hay un blogspot de Córdoba, donde yo tengo ya publicados 2 módulos y ahora voy a publicar el tercero sobre la historia de los grupos vocales en la Argentina. O sea que tenemos para hablar un rato largo. No sé cuánto tiempo tenés, pero los grupos vocales son en el mundo, a la música coral lo que la música de cámara es a la música orquestal. Orquesta, conjuntos de música de cámara. Desde la música ficta del Renacimiento,
pasando por la música barroca, pasando por la música clásica, la música romántica, todo aquello, ¿no es cierto? Tenés siempre compositores y obras al servicio de la orquesta, del orgánico grande y del conjunto reducido de instrumentistas, donde hay un violín, donde hay un fagot, donde hay una flauta, donde hay un cello, donde hay un instrumento de cada tipo, y hacen un ensamble, se compone para esa música, se interpreta esa música con determinada pretensión de sonido y cierta sutileza o mayor sutileza en la interpretación. Con la música vocal pasa lo mismo. Coro, masa coral, novena de Beethoven, coro de cámara, 12 personas. 3 sopranos, 3 contraltos, 3 tenores, 3 bajos, con la idea de escuchar otra cosa, otro repertorio, otro lenguaje, lejos de pa pa pi pa 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 pi pa pa. Esto es algo totalmente distinto. Y a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando una estética que ha sido la vanguardia. Se ha escrito mucho antes, se ha roto con la estructura y se ha escrito música vanguardista para grupos de cámara que para los formatos grandes. Entonces por eso tenemos que las primeras cosas de Stravinsky, antes de Pájaro de Fuego o antes de La consagración de la primavera, han sido obras de cámara. Las primeras cosas de Silvestre Revuelta, obras de cámara. Las primeras cosas de Ginastera, obras de cámara. Bueno, esto pasarlo a la música popular y vas a encontrar lo mismo, que es la misa criolla. Yo no sé si tu público y tus oyentes conocen la misa criolla, pero fue la primera obra litúrgica, de carácter litúrgico, no profano, con textos litúrgicos, que utilizó melodías, ritmos de la música popular. Año 1964, el señor Ariel Ramírez hace la misa criolla. Un éxito mundial. Hoy la misa criolla, porque es un sinfónico coral, hay moscas, porque es un sinfónico coral donde participa un coro, participan solistas, participa un ensamble instrumental, se representa miles de veces por año en cualquier lugar del mundo. La misa criolla es la obra más versionada de la historia, más que Piazzolla, más que Ginastera, más que... Ariel Ramírez es el compositor popular, de música popular, más versionado del mundo, con la misa criolla. Con estos temas donde el cóndor pasa, una huella... Mucho más que eso. El cóndor pasa, está bien, se conoce en todo el mundo. Es de origen boliviano. Es Robles. Alomías Robles es el compositor. Que también, idas y venidas, porque él le hizo juicio a los brasileños, le hizo juicio a Inti Illimani, le hizo juicio a distintos que habían tomado su música, a Simon & Garfunkel, que hicieron una versión del Cóndor Pasa en la década del 70 o del 60. Dijo, esto es mío, así que paguen lo que corresponde. Bueno, pero la misa criolla, como te digo, dio lugar en el año 64 a una internacionalización de la música argentina, como durante toda la década del 70 los grupos chilenos, Inti Illimani y Quilapayún, hicieron con la música andina en toda Europa. Y esto fue antes. Y antes de eso, ya en la década del 50, un señor que se llamaba Manuel Gómez Carrillo
que era un investigador, era músico, recopilador de música folclórica, tenía 5 hijos, 2 mujeres, 3 varones. Y Inés Gómez Carrillo y sus 3 hijos varones formaron un grupo vocal donde cantaban música folclórica recopilada por el padre. La obra más famosa que recopiló don Manuel Gómez Carrillo fue Dos Palomitas. 2 palomitas se lamentaban llorando y la una a la otra se consolaban diciendo: ¿Quién te ha cortado tus bellas alas, paloma? ¿O algún falsario ha sorprendido tu vuelo? Ay, 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 paloma, o algún falsario ha sorprendido tu vuelo. Esa canción que él recopila la toma en el norte argentino, allá en el límite entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Él la anota como recopilada por él, se hacen varias ediciones y la empiezan él como director de coro, además. Después él fue director del coro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él como director de coro hace arreglos sobre muchas de las músicas que él había recopilado y sus hijos forman el cuarteto Gómez Carrillo. Inés, Jorge, Pablo y Eduardo. Ese cuarteto canta música versionada y arreglada por su padre de música folclórica, melodías folclóricas, aires folclóricos, recopilados en la década del 20, del 30, en el norte argentino. Bueno, ese es otro capítulo interesantísimo. ¿Quiénes son los recopiladores? ¿Por qué hubo tantos recopiladores en esa época en todo el norte? ¿Y quién financiaba eso? Bueno, es parte de otra historia. ¿Y qué hay cultura de coros folclóricos hoy, en este momento? Y, por ejemplo, en 20, 30 años atrás. Y si puedes nombrar para escuchar, para buscar. Bueno, hasta hace 40 años atrás, los coros cantaban. Tenía que tener un repertorio, había un formato de repertorio que era casi obligado. Y la mayoría de los coros tenían parte del repertorio. En un concierto, por ejemplo, cantaban algo del Renacimiento, algo del Barroco, algo de la música, de lo clásico, algo de los románticos y algo siglo XIX, siglo XX, con un lenguaje de Mahler para acá, digamos. Y un bis, así como algo para que la gente se distienda y aplauda un poco más, que podía ser Dos Palomitas, o podía ser alguna cosa del nacionalismo folclórico argentino, académico, algo de Ginastera, algo de Williams, algo de Julián Aguirre, o ya el caso extremo de algunos directores que ya eran muy atrevidos, alguna música popular arreglada para coro, generalmente por ellos mismos. Entonces era música de segunda, tercera categoría, la música popular. Para la cultura coral, universal y sobre todo argentina, la música folclórica, los arregladores, entre los que me incluyo, porque yo fui uno de los primeros que arregló música coral en el país, música folclórica para coro, los arregladores poco a poco empezamos a dar vuelta eso y llegamos a que hoy la mayoría de los coros argentinos cantan un 70% de música popular y un 30% de música académica europea. No sé si está bien o está mal, pero así como aquello era 90-10, esto ahora es al revés, 70-30. Y no voy a hacer juicio de valor si eso está bien o está mal, si es mejor o si es peor. Simplemente es un hecho. Entonces,
la mayoría de los coros, si querés después nos sentamos en la computadora y te muestro, te paso los links de las cosas que sería bueno escuchar, porque seguramente me voy a olvidar si ahora trato de decirte caso por caso o cosa por cosa, seguramente no voy a ser muy claro. Pero si querés después te hago un listado de cosas que es bueno escuchar, tanto en grupos vocales que vienen de los coros, y tanto de coros que son arreglados en música popular por alguno que estuvo en un grupo vocal. O sea que hay una simbiosis entre el lenguaje musical de los grupos vocales y de los coros, y de los coros y los grupos vocales. O sea que esa es la importancia que yo le doy a la música popular cantada por grupos vocales y por coros por fuera del circuito de los festivales. Y hay un montón de autores y de temas y de repertorio que si no lo cantaran los coros, si no lo cantaran los grupos vocales, nadie los cantaría. Porque es música de calidad, es música que tiene otra finalidad, no, a ver esas palmitas en los festivales, ¿no es cierto? Y hay un montón de poesía de un gran valor estético e histórico que está en ese repertorio que cantan los grupos vocales y los coros y no está en los intérpretes que van a los festivales. Así que para mí esa es la importancia que tiene. ¿Y hay conexión, por ejemplo, hay grupos folclóricos muy famosos como Chachaleros o Marcelo Santiagueño? Sí. ¿Hay conexión con coros, con esta forma de...? Bueno, la otra parte a la que tenemos que llegar es decirte, estos grupos vocales que aparecieron en la década del 60, y te voy a nombrar algunos, el Cuarteto Gómez Carrillo, los Contemporáneos de Mendoza, los Nocheros de Anta de Buenos Aires, los Huancaguá de Buenos Aires, Grupo Vocal Argentino, los Andariegos de Mendoza, los Trovadores de Rosario, todos grupos, los Nombradores de Salta, todos grupos que aparecieron en la misma época y inmediatamente cambiaron dos aspectos. Por un lado, la autoría, el repertorio. Empezaron a cantar cosas de autores nuevos y de compositores nuevos y de gente que después fueron clásicos, pero que en aquel momento no eran tan conocidos. Falú y Dávalos, mucho repertorio de ellos dos. Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón, mucho repertorio de ellos dos. Ramón Ayala, de Misiones, de la zona del litoral. Osvaldo Sosa Cordero, de Cuyo, te podría decir. Tito Francia, Armando Tejada Gómez. Después de la zona del centro, César Isela y Néstor Míguez, Daniel Toro, Ariel Petrocelli, digamos, toda poesía y música nueva que los grupos vocales empezaron a cantar y a difundir. Y que después los coros por rebote tomaron. Y después se empezó a dar ese intercambio que yo te decía. Arregladores de grupos vocales que arreglan coros, coros que proveen de integrantes y de cantantes para los grupos vocales, y el repertorio, la renovación del repertorio en el medio. Y cada vez esto se empieza a alejar cada vez más del festival con el formato original, el formato que hasta el día de hoy subsiste, que es el artista más convocante, el que lleva más gente y el que menos se escucha, ¿no? ¿Y cómo coros existen hoy? ¿En qué forma? La actividad coral siempre fue amateur, salvo un pequeño porcentaje de los coros que son rentados. Existen en todo el país elencos nacionales, provinciales y municipales, donde por lo general se le paga al director
se le paga al equipo de trabajo, el preparador vocal, el pianista, cuando son elencos oficiales, y donde los cantantes tienen algún tipo de asignación paga, un viático o un sueldo, ¿no es cierto?, que en carácter de viático o en carácter de sueldo, ¿no es cierto?, los obliga a una cantidad de ensayos por semana. Bueno, hoy con el tema pandemia, olvídate que está todo mal, pero hasta hace poco les permitía a estos elencos ser programados por el organismo de cultura al que pertenecían y decir, bueno, el coro el año 2021 va a cantar el día de la provincia, va a cantar en la legislatura tal día, va a cantar en la apertura del acto de no sé qué cosa, va a cantar el día del estudiante, va a cantar... Bueno, entonces el director recibe un calendario más o menos fijo, más o menos a lo largo del año, y después aparecen otras actuaciones en las que el elenco tiene que actuar. Este es pero esto es el 2-3% de los coros. El 97% de los coros restantes son coros amateur, donde el director cobra lo que los coreutas le pueden pagar. No sé si todos los meses un pesito o una cooperativa, o consiguen un sponsor que le paga al director, o como sea, y lo hacen por amor al arte y van y tocan y cantan, y tienen a los más organizados una asociación de amigos del coro donde se hacen otras actividades para solventar la actividad principal, que es la de actuar y viajar. Los coros tienen como gran aliciente viajar, hacer intercambio con otros coros, más cercanos, más lejanos, y esa es más o menos la actividad coral. Yo soy socio fundador de ADICORA, Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Nosotros empezamos en el 2003 con 100 socios y hoy somos más de 2.000 socios, 2.000 directores de coro. Si vos tomás que el promedio de cada director dirige un promedio de 2 coros y medio a 3. Para poder vivir tiene que dirigir un coro oficial y 2 coros amateur. Y puede vivir de eso y reparte sus días de ensayo en la semana con esos 3 coros. Imagínate, tenemos 2.000 socios, 2.000 socios por 3 coros cada uno. Estamos hablando de 6.000 coros, que cada uno tiene un promedio de 20 integrantes, y cada integrante tiene a su vez un grupo familiar de 4 personas, o sea que la bajada de la actividad coral es grande, y lo más importante, está en todo el país. Desde el extremo norte de la Argentina hasta el extremo sur, hasta en Ushuaia, hay actividad coral. Eso ha crecido gracias a nuestra asociación. Yo he sido secretario de Interior en 2 oportunidades, en la Comisión Directiva Nacional, y he sido fundador de ADICORA. Bueno, acá en La Rioja también. Acá en La Rioja, cuando yo empecé con la actividad coral acá, y hicimos un concierto de homenaje a un viejo director que se jubilaba, y propuse a la siguiente reunión para organizar el concierto, porque no hacíamos una asociación, y empezamos siendo 5 coros, y ahora somos más de 30 coros en la ciudad, en la ciudad de La Rioja. Entonces, bueno, la actividad ha ido creciendo. Este impasse que nos impuso la pandemia tiene consecuencias inéditas y, por otro lado, incógnitas. La verdad que no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que todos tenemos muchas ganas de volver a cantar. ¿Vamos a cantar algo? Dale.
¿Qué querés que cante? A ver. Algo. ¿Algo mío? Sí. Bien, lo que voy a cantar ahora es una vida a la chayera. ¿Qué es la vida a la chayera? Esto se llama música mía, con música mía y letra de Nicolás Carrión, Corazón de Febrero. Acá en La Rioja el mes de febrero es muy importante, porque en febrero se festeja la chaya, que no es lo mismo que el carnaval, porque el carnaval es de origen europeo, la chaya es un rito agrario precolombino, que son una serie de rituales para celebrar la fecundidad, celebrar la abundancia, y que tiene que ver, está directamente ligado con la caída de la cosecha y la caída del fruto del algarrobo, la algarroba, la vaina, porque de esa vaina se hacía harina, se hacía bebida alcohólica, añapa y aloja, y de esa vaina se hacía lo que quedaba, lo que no se usaba era comida para los animales. Entonces el algarrobo es el árbol fundamental de toda esta zona. Y en febrero la vaina madura y cae del árbol. La recolección de eso marcaba un hito importante en el calendario agrario del pueblo diaguita. Por eso febrero es mes de chaya, y la forma de celebrar es asperjar agua, que siempre es escasa en esta región, y tirar almidón. El almidón es lo más fino de la molienda del trigo, que también es escaso, y entonces gastar lo escaso, el agua y el almidón, y perfumar con albahaca es propiciatorio para la abundancia del año que viene, del ciclo que viene. Entonces, a partir de la siembra ¿qué es? Es un mortero gigante que va moliendo la algarroba. Y es un poste vertical con un poste horizontal que hace un brazo de palanca. Entonces acá en esta punta se ponía una piedra, el mortero abajo y la algarroba, el fruto ahí. Y de este lado, pum, 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 se molía. Pero la piedra rebota, la mano del mortero rebota en el mortero y hace pum, 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 pum. Y de ahí la vida a la chayera es la que se canta para la época de la chaya. Préstame un febrero nuevo, puñado de harina en el aire. Préstame un febrero nuevo, puñado de harina en el aire. Un sol rojo por el cerro que abraza tus carnavales. Un sol rojo por el cerro que abraza tus carnavales. Mójame vidita, chayame mi amor, que el fuego se enciende con mi corazón. El fuego se enciende con mi corazón. Si se le antoja la copla, adormecerse en la caja. Si se le antoja la copla, adormecerse en la caja. El cimbrar de la chirlera
despertará de albahaca el cimbrar de la chirlera, la despertará de albahaca. Mojame vidita, chayame mi amor, que el fuego se enciende con mi corazón, el fuego se enciende con mi corazón. Andaré tus callejones rumiando aromas de chaya. Andaré tus callejones rumiando aromas de chaya para endulzar los dolores de tu gente Saragasta, para endulzar los dolores de tu gente Saragasta. Mojame vidita, chayame mi amor, que el fuego se enciende con mi corazón, el fuego se enciende con mi corazón, el fuego se enciende con mi corazón. Bueno, eso fue una vida la chayera, que habla de las cosas que pasan en el carnaval. Mostrame un febrero nuevo, puñado de harina en el aire, que es cuando los que bailan y los que festejan la chaya se saludan tirándose con harina, y originalmente, tradicionalmente, era el almidón. Ahora el almidón ya no se hace, por lo tanto la gente se tira harina. Mostrame un febrero nuevo, puñado de harina en el aire. Un sol rojo por el cerro que abraza tus carnavales. Si se le, chayame vidita, mojame vidita, chayame mi amor, que el fuego se enciende con mi corazón. Dice la canción. Y entonces, después habla de la caja. No sé, por ahí anda una caja, después si querés mostrar una. Y habla de la chirlera. La chirlera es el hilito que tiene atrás, con una espina o con un palito, que uno golpea y hace pum, trrr, pum, trrr. Dice, si se le antoja la copla adormecerse en la caja, el cimbrar de la chirlera la despertará de albahaca. Chayame vidita, mojame vidita, chayame mi amor, que el fuego se enciende por mi corazón. Ese es más o menos la idea. Bueno, salud.